nosotros aquí ya poniéndonos al día con muchas cosas acerca de los más pequeños de la casa. Y es que estar preparados para dar primeros auxilios a un niño o lactante no es simplemente aplicar una versión pequeña de los que se dan a un adulto. Se requiere de mucha calma y sobre todo conocer ciertos aspectos de la anatomía y psicología infantil. Así es, José, y como madre de dos niñas, de dos pequeñas, estoy consciente de la importancia que tiene por lo menos tener conocimientos básicos, esenciales de cómo actuar con ligereza ante situaciones como caídas, intoxicaciones, convulsiones. Por eso me parece tan pero tan valioso aprender cómo atender este tipo de situaciones con la ayuda de la pediatra, bueno, que siempre nos ha acompañado, Patricia Díaz. Pati, gracias por acompañarnos. Gracias me por la cae invitación. como anillo al dedo Bueno. que hoy estemos compartiendo con Venezuela y con el mundo esto que es tan importante, ¿no? La ignorancia de los primeros auxilios a veces cuesta la vida. Es así nos das mucha claridad en los primeros auxilios, que son acciones para asistir en el momento. Pero hay que tener muy claro que cuando la situación esté en control es necesario acudir al médico de inmediato. Así que gracias, Pati, por acompañarnos nuevamente para iniciar. ¿Cuáles son esas emergencias que pueden suceder con mayor frecuencia o que son recurrentes en el hogar? Sí, es importante primeramente diferenciar entre lo que es una urgencia y una emergencia porque nos permite hacer una mayor y más inteligente utilización de los recursos. Las urgencias no ponen en peligro la vida, las emergencias sí, y por ende tienen esa potencialidad de escalar y tenemos que tomar acciones rápidas, acciones buenas y coherentes, y por eso es que es importante estar educados como padres, como educadores, como cuidadores y como personas en la sociedad. Sí, Patricia, me gustaría saber qué medicamentos o implementos debemos tener en casa siempre como parte del botiquín de emergencia pediátrica o urgencia, por decirlo de alguna forma. Bueno, tomando y retomando cuáles serían las emergencias más frecuentes y qué vamos a poner en el botiquín para este caso, todo lo que implique dificultad respiratoria, todo lo que implique deshidratación, diarreas, todo lo que sea trauma que implique heridas, traumatismos craneoencefálicos, golpes en las cabezas, cortes, caídas, fracturas, todas esas cosas pueden potencialmente convertirse en una emergencia y requieren acudir a una sala, pero en casa debemos de tener un botiquín. El botiquín debe tener siempre medicamentos antipiréticos para disminuir la temperatura si hay fiebre, medicamentos para los vómitos, antieméticos, suero oral, es muy importante siempre tener suero oral, y si el paciente, el niño, tiene alguna condición de base, pues tener allí los medicamentos. Por ejemplo, el niño es asmático, tener los inhaladores. El niño está diagnosticado con una anafilaxia, tener EpiPen allí y con el niño. Y siempre tenemos que tener el botiquín no solamente en la casa, sino en los espacios donde los niños están, porque allí es donde vamos a ser los primeros respondedores. Entonces debemos tenerlo en el carro, en el colegio, y tenemos que notificar a las personas que nos están acompañando en labor de crianza que ese niño tiene esa condición de base, por ejemplo, si es diabético, que requiere, y notificarlo con antelación. Sí, y es importante en el carro, porque hay muchos padres ahora que están trabajando y utilizan el carro como casa. Totalmente. Y ponen al niño, le ponen su cinturón, le dan la comida y puede suceder cualquier cosa y tienes que tener absolutamente todo y hasta saber las maniobras para poder asistirlo. Totalmente. Hablemos de algo que es común como la fiebre. Por ejemplo, ¿en qué casos ya es considerada una emergencia y qué debemos hacer? Porque es peligroso administrar también medicamentos sin consultar al médico. ¿Cuáles son los que tenemos que tener en casa o qué podemos hacer? Bueno, la abuelita, el pañito con agüita caliente, pero ¿qué debemos hacer con agüita fría? Claro, totalmente, fíjate. Siempre es importante aprender a manejar fiebre porque es de las cosas más frecuentes que se van a presentar durante toda la infancia. Y la fiebre no es mala, que es un mito. Fiebre alta mala, fiebre mala, hay que tratarla inmediatamente, o la fiebre pone en peligro y es indicador de, por ejemplo, utilización de antibióticos. Todo eso es mentira. La fiebre es una respuesta fisiológica del cuerpo que dice que tu sistema inmunológico está respondiendo a lo que sea que está ocurriendo. Entonces hay que observar. Depende de la edad. No es lo mismo una fiebre en un bebé recién nacido, un bebé menor de 3 meses, 6 meses, que en un niño de 2, 3, 4 años o un adolescente de 11 años. Entonces tenemos que saber que toda fiebre menor de 6 meses tiene que tener una potencial evaluación por su tratante o en una sala de urgencia si tu tratante te lo indicó. Tenemos que tener los medicamentos para utilizarlos. ¿Qué pasa entre los periodos entre fiebre? Es muy importante, porque muchas veces el niño cuando tiene fiebre lo vas a ver, bueno, se siente mal, pero entre los periodos febriles llega a la normalidad, está jugando, está reactivo, tiene buen apetito. Nos debería llamar la atención, al contrario, un niño que probablemente está
o más agitado, o más somnoliento, o que la fiebre está acompañando una dificultad respiratoria, vómitos o diarrea, o una fiebre que se sucede de una convulsión, por ejemplo. Esas son las fiebres que potencialmente nos van a requerir otro nivel de atención y de evaluación. Ahí sí se convierte en una emergencia rotunda, doctora. Sí, pero siempre tenemos que ser nosotros los primeros respondedores. Por ejemplo, un niño tiene una escalada de fiebre rápido y convulsiona, una convulsión facilitada por fiebre, tú no debes salir en ese momento, tú debes acompañar en ese momento y una vez que llegas a un estado basal donde está estable, allí es cuando te desplazas. Y es que la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué le voy a dar al niño? Porque, por ejemplo, yo puedo recibir a mis sobrinos o puedo recibir a mis ahijados. ¿Qué le doy? Aquí importante, exacto. Siempre que uno vaya a cuidar a un niño, paciente que no es hijo de uno tiene que venir con su botiquín de primeros auxilios, tiene que venir con sus indicaciones. ¿Y si no lo trae? Y yo tengo en mi casa es acetaminofén. Para eso estamos aquí haciendo cultura. Es importante siempre eso. Y es importante aprovechar la consulta de niño sano. Porque su tratante le va a indicar, mira, este es el protocolo de manejo de fiebre, este es el protocolo de notificación, este es el protocolo para acudir a la emergencia. Para eso es importante que los padres y las familias aprovechen la consulta de niño sano con su pediatra para que sepan cómo actuar. Esto hay que hacerlo antes de la emergencia, porque en el momento de la emergencia estás nervioso y probablemente si no lo has practicado o no tienes un mapa mental de qué es lo que tienes que hacer, vas a hacer cosas erradas. Y qué mejor manera de resolverlo que informándose, José, porque tú eres un gran tío y estoy segura que eres muy responsable, así que ya sabes a partir de ahora a tener tu lista de qué hacer en caso de, por ejemplo, si ocurre una asfixia, doctora, ¿cuál es el error más común que cometemos los padres cuando el niño se está asfixiando con un objeto o con algún alimento? Con un cuerpo extraño. Y aquí vamos a desmitificar de entrada que casi siempre piensan cuando los niños empiezan a comer son los alimentos y realmente estadísticamente hay más casos por cuerpos extraños. Por ejemplo, un juguetico del hermanito que se hacen piezas más pequeñitas y el bebé lo lleva a la boca, lo succiona, lo chupa y ahí ocurre. Entonces, ¿qué error frecuente? Hacen esto o hacen esto. ¿Ok? Eso quita. Eso es lo que no se debe hacer. Mecanismos fisiológicos que son, por ejemplo, la tos. Tú vas a ver que un paciente cuando tiene un cuerpo extraño allí va a tratar de toser. O arcadas. O arcadas, el reflejo nauseoso y a veces vomitan inclusive. Cuando ya el paciente deja de emitir sonidos, deja de llorar y tú estás viendo que va en declive y no está mejorando, ahí es donde tú puedes hacer una maniobra de rescate que vale 100% aprenderla y me voy a movilizar para acá para que vean un poquito. Doctora. Es importante siempre que las maniobras se hagan donde estemos cómodos. Si nosotros pensamos que vamos a estar más cómodos sentados a hacerlo, porque no queremos que el niño caiga. Entonces podemos empezar aquí y esto, colocamos siempre la mano acá sin ocluir, sin tapar la boca. Lo colocamos acá y con la mano de esta manera para no traumatizar la cabeza hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Venimos hacia acá. Y acá hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente esto es con la presión definitiva que estamos tratando de movilizar el objeto. Observamos y si podemos lo movilizamos, pero un error frecuente es meter los dos dedos, traumatizar el paladar, molestar al niño y lograr que el objeto no salga, sino más bien se adelante en la vía aérea. Ok, doctora, entonces vamos a hacerlo los movimientos por paso, ¿de acuerdo? Ponemos el bebé en nuestro antebrazo. Aquí. Tomamos sus cachetes, por decirlo de alguna forma, o la mandíbula, Lo volteamos. Al otro brazo. Y fíjate que los golpes son 1, hacia 2, hacia adelante. 4, 5. Para expulsar. Podemos ubicarnos en el centro de las paletas. Entre las escápulas, totalmente. Ahí es donde va el blow que vamos a ver. Y lo traemos hacia adelante y aquí sobre el esternón. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer esto 5 y 5 hasta que nosotros podamos movilizar el cuerpo extraño de la vía aérea o el niño entre en parada cardiorrespiratoria. Y yo sé que cuando yo digo esto todo el mundo, ¡oh! Pero ese es el deber ser. La gran mayoría de veces no tenemos ni siquiera que llegar a la maniobra porque el niño va a hacer o va a vomitar y lo va a expulsar. O, ¿qué es lo que hacíamos normalmente o que hacían las abuelitas? ¡Ay, qué le pasó! Y ya sale el objeto. Y ante nuestro asombro el niño agarrará el objeto otra vez. Y se lo vuelve a meter. Entonces tenemos que primero que la emergencia observar y prevenir. Tratar de prevenir y no exponernos a situaciones de riesgo. Claro, y sobre todo mantener la calma. Totalmente. Mucha calma en un momento como este porque suele suceder en restaurantes
y en lugares donde hay mucha gente, o en situaciones o en celebraciones, y todo el mundo también quiere asistir y no todos saben cómo hacerlo, así que hay que tener mucha precaución. Totalmente. Cuando estamos frente a una dificultad también respiratoria, es importante mantener la calma, hay que estar pendientes de todo lo que puede suceder alrededor, ¿no? Para nosotros es muy importante que tú hayas venido el día de hoy, que hayas servido como guía, porque la verdad es que estas son cosas que no todos sabemos y que tenemos que tener para el cuidado sano de nuestros niños, de los más pequeños de la casa. Doctora, me gustaría saber, dentro de todas las situaciones que pueden ocurrir en casa, desde mi experiencia, si un niño se golpea la cabeza y esto le produce un vómito posterior, estamos frente a una emergencia. ¿Qué debemos hacer en este caso? Tengo que confesarle, en una oportunidad me quedé dormida, yo hago colecho con mi hija, se me cayó de la cama, Aliche, un año, eso fue recientemente, eran las 3 de la mañana, no sé qué pasó, el cansancio. Normal la vida. Y yo le decía a mi esposo, no hay que dejar que se duerma, no hay que dejar. Claro, yo entré como en crisis, el llanto inmediato, pero evaluamos esas condiciones. Claro. Si el niño vomita, le da sueño, se debilita, ¿cuáles son las alertas que tengo que tener encendidas? A ver. Bueno, primero que todo, la altura desde la cual cae, la cinética del movimiento, o sea, el mecanismo sobre el cual no es lo mismo caer más allá de 1 metro que caer de algo mucho más bajo. De la cama. ¿Ok? ¿Cómo queda el niño? Si perdió el estado de conciencia o no, así sea transitoriamente. No. Si uno ve alguna herida que requiere atención, pues obviamente hay que ir a la sala de emergencia. Si uno ve que hay conductas que no son las esperadas, pero a esa hora es normal que después de un traumatismo así el niño vaya a dormir. Tú lo que puedes hacer es que estar reactivo a estímulos externos y revisarlo cada tanto tiempo, ¿ok? Pero tienes que dejarlo. Esto es un mito muy frecuente. No quieren dejar dormir al pobre niño y el niño se siente mal porque se traumatizó la cabeza. Hay que ver la magnitud del chichón, si es un chichón muy grande. No hubo hematoma, no hubo chichón. Ok, entonces eso es muy importante. Y ya después en la observación, cuando vomitan, que totalmente puede ocurrir, a mí lo que me llamaría más la atención son vómitos a repetición, que no mejoran. Ahí sí es, bueno, vamos a la emergencia para que evalúe o vamos a hablar con su pediatra para que nos dé indicaciones. Otro mito que también está en el caso de las quemaduras, de aplicar la pasta de dientes o mantequilla en las quemaduras, cebolla, carne, ponen de todo, incluso alcohol. No, he visto muchas personas que para calmar el dolor o el ardor utilizan alcohol directo y sienten que refresca. Ok, ¿qué es lo único que realmente deberíamos aplicar en este caso? Con las quemaduras nos interesa la superficie quemada y dónde está localizada, porque hay áreas que son más sensibles o más vitales, ¿ok? Casi siempre cuando los niños están explorando cocina, a veces ponen la manito y se queman acá, y es muy doloroso porque aquí tenemos muchos sensores, muchos receptores para el dolor. Entonces, importante colocarlo en agua, no en hielo, porque el hielo puede afectar todavía más, ¿ok? Sino agua, simplemente sumergir la manito. Si salen ampollas, no abrir las ampollas, porque eso es un mecanismo de protección del propio cuerpo. No colocar ninguna otra sustancia, porque eso ya de por sí es una puerta de entrada infecciosa, está vulnerable. Y si tú colocas pasta de dientes, colocas carnes que tienen un biofilm de bacterias, o sea, tienes que evitar que esa puerta de entrada se convierta en piel y partes blandas. Entonces quieres colocar la menor cantidad de cosas. Si es una superficie mayor, tú quieres realmente proteger a esa área e ir hasta la sala de emergencias para que la evalúen allí, sin manipularla tú, ¿ok? Entonces queremos que sea un vendaje que sea de fácil retiro. Y si hay ropa que está adherida, tratar de cortarla con la menor limitación posible y retirarla para que no duela después, porque potencialmente allí vamos a limpiar esa área en la emergencia y va a ser más doloroso si tiene cosas colocadas arriba. Abuelitas. Cuidado con eso. Doctora, en caso de las heridas, ¿cuándo es necesario aplicar un torniquete en un niño y cuándo es suficiente con la presión directa? Dependiendo de la edad, siento que hay situaciones un poco más difíciles, la quijada, la cabeza, la frente, la ceja. ¿Qué debemos hacer? Bueno, fíjate que esto es uno de los mitos que vienen de las películas. A ver. Vemos el accidente, el torniquete. El torniquete es como lo último que podrás hacer y dependerá si estás muy lejos de un centro de atención hospitalaria, si hay una arteria importante tomada. Pero realmente lo que está indicado es no torniquete, sino presión directa. Presión directa y no estar revisando a ver si dejó de sangrar. Presión directa y trasladarte a un sitio donde te puedan evaluar. Y esas heridas que tú estás comentando son las heridas típicas cuando están empezando a caminar, a deambular, cola de
ceja, mentón, porque no saben y se van de bruces. Son cosas que pueden pasar. Ahora, en caso de ingesta de productos químicos, como algunos productos de limpieza, ¿qué se debe hacer y qué no? Porque hay algunos que, bueno, se consumen productos de limpieza, los niños les quieren dar leche para que vomite, para que expulse el químico, eso se debe hacer. Acabas de decir lo más importante, no inducir el vómito. Esa es la primera recomendación. No debemos inducir el vómito nunca, porque si lo que entró lastimó mucosa, en la salida puede hacer un doble daño. No tiene sentido hacer eso. Realmente una de las cosas más importantes es prevenir. Cuando ya los niños son exploratorios y están alrededor de los espacios donde hay esos agentes químicos, todo eso tiene que estar bajo llave. Si hay personas que toman medicamentos en el hogar, no los deben de tomar delante de los niños, porque los niños asocian que de repente son caramelos, golosinas, y van y repiten la acción. Con respecto a los agentes químicos, hay listas de agentes químicos desde el punto de vista de centros de toxicología que te dicen qué es lo que hace más daño y qué no. Sin embargo, no debemos dar leche, no debemos dar ningún líquido para inducir el vómito. Debemos de llevar el frasco de lo que pensamos que se tomó, porque la mayoría de las veces los papás dicen, creo que se tomó esto, no estoy seguro. Entonces nosotros haremos la evaluación en la sala de emergencia, pero llevar esto y ir rápidamente. Antes de las 2 horas después de la ingesta es lo más importante y nos hace que hagamos una intervención oportuna. Ok, Patricia, ¿cómo podemos nosotros identificar cuando una reacción alérgica es grave o que un niño no habla, no tiene cómo comunicarlo? Claro, pero te das cuenta porque lo ves en la piel, ves aumento de volumen en las mucosas, de repente en los ojitos, en la mucosa oral, en el párpado, la piel, cambios en la piel, pero si tú estás hablando de reacciones alérgicas graves, hay algunos factores de riesgo que pudieran hacerte pensar. Es un paciente que de repente ya tiene un diagnóstico inmunoalergénico, o es un paciente que es asmático y lo sabemos. Probablemente si de repente tiene una picadura de abeja o tiene una exposición a productos del mar, pudiera hacer una reacción. Sin embargo, esto se comenta previamente con el pediatra, tú tienes en tu botiquín de emergencias cómo abordarlo, y una vez que sucede, el pediatra hará la referencia a inmunoalergología para saber si ese paciente realmente está haciendo una reacción anafiláctica, porque esa es una reacción severa, donde sí hay peligro de vida, donde hay cambios del sistema cardiovascular, caída de tensión arterial, pero no es lo que más frecuentemente ocurre. Doctora, ¿tenemos un tiempo específico para suministrar el antialérgico? Bueno, apenas vemos las lesiones, ¿se le da? Sí, probablemente ya tú lo has conversado con tu pediatra en consulta, tú sabes cuál es la dosis del antihistamínico que te va a indicar. Entonces tú puedes darlo y notificar. Oye, mira, es importante documentar la lesión con un fondo claro y luz natural. Porque la lesión desaparece, entonces nos queda es la referencia de los papás o de la familia y no sabemos exactamente qué fue lo que pasó y te van a pedir que lo describas. Mira, hay tantas cosas para las cuales tenemos que prepararnos. Es que dicen que los padres se hacen en el camino, ¿no? Y yo escucho todo esto y bueno, te admiro y te felicito. Tienes 2 preciosas princesas en tu casa. Yo también quiero ser papá. Y yo escucho todo esto y me entra un poco de susto. Hay que prepararse. Pero a todas las personas que están viendo esto, hay que prepararse.